Bueno, y aquí estamos de regreso, queridos corderitos, tras una breve pausa. Según les prometimos, vamos a hablar acerca de, con ejemplos de la Torah, de la Escritura, cómo enseñan los maestros en el pueblo. ¿Cómo es el pueblo del nuevo pacto? Es lo que más nos interesa, porque si el antiguo pacto, queridos corderitos, tuvo defecto, no la ley, el pueblo. Pero si el antiguo pacto no resultó como Yahweh quería o como quería la gente, el pueblo de Israel, y tenemos un nuevo pacto basado en mejores promesas y más estrictos requisitos también, entonces vamos a enfocarnos en lo del nuevo pacto, que es lo que nos conviene. Vamos a olvidarnos del antiguo pacto, que lo invalidaron y hubo un divorcio, y ahora lo que está viendo es una limpieza de la ramera, una purificación, porque todos han caído en la Gran Babilonia y ahora Yahshua los está sacando de ahí. Lo que nadie puede hacer lo está haciendo él. Sacar un pueblo completo, 12 tribus babilonizadas en la Gran Babilonia. Eso es lo que está pasando. Porque nadie cree en Torah ni en Yahshua como debería. Solamente los de sus remanentes, los que él saca. Los que él saca de esa gente que están adorando, ya sean si son de las 10 tribus del norte, a los montones de sectas de las religiones emblemáticas del cristianismo romano, que son las religiones estandartes de las 10 tribus caídas, o si están metidos en cualquier sinagoga o cualquier secta judía del caído Judá. Esas son las religiones estandartes de Judá, las religiones judeo-farisaicas o judeo-rabínicas, queridos codritos. Aquellos no siguen Torah, aquellos siguen a uno que es Yahshua, que es Jesús, que abolió. Y esto, ni a Yahshua ni la ley tampoco, porque si vamos a ver, queridos, aquellos que dicen que siguen a Yahshua, los romanos que no guardan la ley, pero que sí tienen al hijo, pues más o menos tienen un hijo, pero tampoco el que es. Y los de la secta judeo-farisaica, judeo-rabínica, no tienen a Yahshua. Según los grecorromanos, no tienen la ley ni un ápice. Así los de las sectas judío-rabínicas no tienen ni un ápice de Yahshua. Y de la ley que tienen, pues, prefieren la tradición oral, prefieren la ley oral de los rabinos por encima de la ley que Yahweh dio. Porque cuando van a juzgar, cuando van a decretar, cuando van a hacer algo, consultan los libros de la ley oral. A ver qué dice la ley oral, en vez de buscar qué dice la Torah. ¿Ustedes quieren pertenecer a cualquiera de esos dos grupos? No, thank you. No, gracias. Nosotros no. Nosotros somos ya de Yahshua. Ya tenemos ciudadanía. Ya tenemos pertenencia. Ya tenemos membresía en el Israel del nuevo pacto, queridos corderitos. Donde se entra con las dos cosas. Con Yahshua, el que no abolió la ley, y con la ley que no ha sido abolida, guardando la ley. Ninguna de estas dos cosas juntas no las tienen ni los judíos según la carne, ni los israelitas caídos del norte según la carne, también llamados la casa de Efraín. No tribu de Efraín, la casa de Efraín, que incluye también a la tribu de Efraín. Bueno, los apóstoles en el tiempo del antiguo pacto, como decíamos, para tiempos de Salomón. No, vamos a tiempos antes, para tiempos de David, queridos coritos. No, vamos a tiempos de Salomón, porque ya estaba el templo hecho, Salomón lo hizo. Es mejor con el templo de Salomón, porque cuando estaba el templo de Salomón hecho, pues ahí los judíos tenían un sitio a donde adorar. Iban al templo, que a la plazoleta, a los predios del templo, ahí se juntaban profetas, ahí se juntaban los maestros, ahí se juntaban los rabinos, ahí se juntaban los fariseos, los que miren, estaban pendientes a ver qué se hacía mal para cortarle el cuello a cualquiera. Porque para eso sí servían. Uy, no cumplió con la ley de los ancianos, con la ley oral. ¿Qué hizo? ¿Cumplió con la ley de la Torah de Moisés? No, pero tenía que cumplirla, como dicen los rabinos, tenía que cumplirla como lo tenemos escrito aquí, que decimos nosotros los hombres mortales, judíos. Así juzgaban ellos. Pero bueno, para tiempos de Salomón la cosa no estaba tan mala. Las dos tribus del sur estaban ahí, alineaditas todavía, queridos cielos. Y entonces, pues,
Se leía la Torá. Había sacrificios todos los días en el templo. El continuo, el sacrificio matutino, el sacrificio vespertino. Y cada vez que se iba a ofrecer el sacrificio matutino o el vespertino, se hacía una oración, se leía Torá, se bendecía el pueblo casi siempre estaba allí porque no había internet, ni televisión, era todo en persona. Allí tenían que estar, queridos siervos. Y hoy quieren recibir el Espíritu que descienda sobre 120 a través del internet. ¿Cómo va a ser? Bueno, para allá bueno, no hay nada imposible, pero siempre la ha querido unión física, espiritual y física también. Porque así demostramos lo que somos, como el trato que nos damos unos a otros, con la ayuda mutua que nos damos, que Él pide, que Él exige. La ayuda mutua es parte de las obras que tenemos que nosotros presentarle a Él cuando Él venga. Esa es nuestra vestimenta. Si no tenemos la ayuda mutua, si no nos ayudamos unos a otros, no tenemos amor, no somos nada. Bueno, pues entonces, todos los días, no solamente en Shabbat, los días séptimos, se leía Torah. Y después los sacerdotes terminaban, limpiaban, venían los levitas, siervos del templo, que eran los de la limpieza, limpiaban, sacaban, hasta los uniformes los lavaban, los vestimentas sacerdotales de los sacerdotes, y aquello era una maravilla, y todo nuevecito, pulcro, reluciente para el siguiente día, para el siguiente sacrificio. Pero allí se quedaban montones de personas hablando Torah, discutiendo, o se iban para sus casas y en sus mesas, en sus cocinas, en sus mesas, sentados comiendo, con vecinos, con amigos, con montones de gente hablaban, o se quedaban en el templo y sin comer. Porque cuando se juntaban con Yahshua, todo ese montón de judíos, pasaron una vez 3 días y todos se quedaron sin comer, porque preferían estar oyendo lo que Yahshua decía. Ah, querido Codrito. Hay otro ejemplo, claro, llevado a unos cuantos cientos de años más tarde que Salomón. Ya estaban en el nuevo pacto, ya Yahshua estaba explicando lo que habían hecho los antiguos, los defectos que tenían esos del pueblo, líderes de ese pueblo de ese momento, sus contemporáneos judíos, y advirtiéndoles para que no cayeran y no siguieran, no cometieran el error otra vez que cometieron los del antiguo pacto. Andar sin fe, andar por la letra de la ley, nada más. Pensar que la circuncisión del prepucio nada más los va a salvar. De esto también otro tema, hemos hecho como 4 audios, no, videos como 4, audios como 15, audios de WhatsApp como 15 habrá, queridos colegas. Y todos siguen el mismo tema, la misma fluidez y la misma conclusión, porque nosotros no somos locos de estos que un día dicen una cosa como por ahí, otro día a los 5 minutos están diciendo otra. Uno tiene que ser firme, tener el conocimiento, y si tú tienes el conocimiento, tú no tienes que estar variando, ni cambiando, ni aclarando nada, querido siervo. Ya eso no era así, ay, espérate, no era de la otra manera. Ay, me equivoqué en doctrina. Ni Pablo, ay, me equivoqué, era tal cosa. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? La gente se empapaba de la Torá, de la lectura. En el antiguo pacto era el Tanakh lo que estaba. Para tiempos de Salomón ni siquiera el libro de Malaquías estaba escrito. Pero lo que estaba escrito hasta ese momento, la gente lo devoraba, queridos coditos. La gente lo devoraba. Entonces, luego ya se escribió el libro de Malaquías, ya eran siglos más tarde, como 4 siglos más tarde, cuando ya estaba Yahshua ahí en los albores, a punto de llegar. Ese fue el que preparó el camino. Malaquías también, el Malak, queridos codritos, Malak de Yahweh, Malaquías. Y apareció Juan, apareció el que tiene el espíritu de Elías, Juan el inmersor, que ese sí, contemporáneo de Yahshua, le preparó el camino, el caminote. El caminote. Ningún otro profeta estuvo en la tierra simultáneamente con Yahshua y le preparó el camino y le cedió el lugar. Dice él, no hay profeta más grande que Juan. No hay profeta más grande que Juan. Eso sí que era dedicado, consagrado, un voto de por vida. Y terminó dando su vida, querido culto, por lo que creía. Tal vez ese fue
Su muerte fue antes que la de Esteban. Siempre tenemos a Esteban como el primer mártir. Yo tengo que verificar un poquito ahí los años. Que no haya sido que Juan la haya precedido, queridos siervos. Juan el inmersor. Yo creo que sí, yo creo que Juan, la muerte de Juan por decapitación por culpa de Herodes y de Herodías, fue antes que la muerte del mártir Esteban. Bueno, y yo soy sincero para decirlo, hay que buscarlo, no me acuerdo. Yo no me invento cosas porque no las sepa. Uno tiene que tener la humildad, queridos codritos, y la madurez para decir, no me acuerdo o no lo sé, o mira, la verdad que nunca había oído eso. Mientras que otra gente, que no, ahí la mentecita, para no quedar como tontos, empiezan a hablar y se inventan cualquier cosa, que después resulta que uno averiguó que es una mentira, porque todo se sabe. Pero no pueden, el orgullo no les permite a ellos quedarse callados y esperar que Yahweh les dé palabra. Uno no habla, uno tiene que esperar que Yahweh les dé palabra, queridos codritos. Y dicen, usted se inventa muchas cosas. Sí, pruébenme los que dicen eso, que nunca faltan a Yahshua de lo que más lo acusaban era que se inventaba cosas y que decía cosas que no eran. Y miren a ver cuántos casos, cuántas instancias le probaron ciertas, ninguna. Y a los apóstoles ninguna, queridos codritos. Era todo falsas acusaciones. Y después cuando no ganaban el argumento con doctrina, con sabiduría, ¿a qué recurren los ignorantes y los soberbios? ¿A qué recurren? A destrozar el carácter, a insultar, a decir, tú eres un qué sé yo cuánto y un no sé qué, y ay, tú eres lo peor del mundo. Uy, qué miedo, decía Yahshua, decía Pablo, digo yo. Qué ridículos, qué inmaduros, parecen, no niños, niñas es lo que parecen. Se están dando a conocer como lo que son, están reconfirmando lo que ya todo el mundo sabe en estos blogs. Cuando los oye insultando, después de perder un argumento con doctrina, empezar a arremeter contra el carácter de la persona, eso es bien bajo, eso es de gente estúpida, de morones, para que lo sepan. Jamás hagan eso, queridos, que quédense calladitos. Querido, y así mismo les tengo que decir, porque hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Queridos siervos, miren, en estos días, y nosotros todos los días damos una visita por los grupos de Facebook, donde gentilmente y guiados por el Espíritu los del grupo nos permiten entrar, ¿saben? Porque ellos, si no permitieran que nosotros entráramos a sus grupos, estuvieran deteniendo la verdad con injusticia. Porque nosotros estos videos, aunque la gente no los entienda, tienen la verdad, queridos siervos. Pues muchos objetan, no los administradores, porque por ellos estamos nosotros allí, pero ellos están así ahí por Yahweh. Y si no, pues nos saca de allí y nos mete a otro sitio, porque hay sitios de más hay, ¿verdad? Pero en todos nos vamos a encontrar lo mismo. Siempre va a haber gente, miembros, que son pues reacios, incrédulos y criticones y burlones y qué sé yo cuánto. Pero también hay gente sincera que es ignorante y que yo era uno. Yo no puedo decir que soy sabio, jamás lo diré. Algunos dicen que soy sabio, otros dicen que soy una bestia. ¿Qué dice Yahshua? Eso es lo que me importa a mí, querido codrito. Los que dicen que soy una bestia terminan insultándome y diciéndome bestia porque acaban de perder un argumento con doctrina. No pueden sostener lo que dicen. Así que de ahí les contesté lo que yo soy, como Yahshua juzga. Entonces, pues así mismo lo juzga a ustedes. ¿Saben? Porque yo cuando era como hace 25, 30, 35 años, ahí fue que se me quitó a mí. Esto dura, esta condición dura, sobre todo cuando no tenemos maestros todos los días, como ustedes, que ustedes me tienen a mí todos los días, porque me pueden conseguir, me pueden mandar un texto, me pueden escribir por los blogs, ahí mismo debajo de donde posteamos, Rafael tal cosa, en vez de insultos, cosas buenas como me escriben algunos, ¿verdad? Preguntas también, me tienen ahí todos los días, queridos siervos, y al pastor Miguel y a todos los demás pastores también. Entonces, encontramos, aparte de esta gente que insultan, que ofenden, que son blasfemos, que son burlones, que son cínicos, sarcásticos, como bien dice Pablo, porque Pablo utiliza esas palabras exactas para describirlo: escarnecedores, burlones, cínicos, sarcásticos, irreverentes, todo eso, estúpidos,
Y hay gente buena, gente sabia, gente ungida, que dice estupideces. Una vez yo tenía, queridos corderitos, al principio que yo entré, pues me presentan este pastor que sabía todo y era la oportunidad. Ven, vamos a hablar con el pastor para que le preguntes cualquier cosa que tú quieras. Y yo tenía 20,000 preguntas importantísimas, queridos corderitos, para hacerle a ese pastor. Y cuando me presentan ahí, yo me quedo así, porque uno sabe que esa persona es sabio, que uno es un mosquito. Uno sabe que al lado de esa persona uno es una lombricita de tierra, un mosquito. Y entonces yo me sentí intimidado porque yo tengo vergüenza. Yo tengo vergüenza y mansedumbre, aunque no lo crean. Y entonces, bueno, pregúntale, Rafael, pregúntale. Y yo vengo y le digo, ¿qué va a suceder con los perros? Con los animales en el milenio. Esa fue la pregunta. Y tan pronto yo la hice, yo dije, trágame tierra, que es lo que yo he dicho aquí, qué bruto, que este señor va a pensar que yo soy un morón. Para que ustedes vean, queridos, que al mejor cazador se le escapa la liebre. Pues yo lo trato a algunos de ustedes así, pero yo no insulté al Señor, ni mucho menos, jamás, queridos corderitos. Pero si ustedes dicen estupideces, es más, y aunque me insulten, los perdono también. Pero si dicen estupideces o atacan la sana doctrina por ignorancia, ¿cómo no se los voy a perdonar si yo sé que lo están haciendo por ignorancia, no porque sepan y se quieran perder y quieran ustedes? ¿Y cómo yo lo sé? Porque entonces les contesto, mira, amado, mira, fulana, fulano, ovejita. La escritura dice esto, tal, o esto es así, esto no es así como tú dices, de donde tú te sacas esto por tal y tal razón, o le pongo un texto ahí. Y algunos dicen, ay, toda, Rafael. Otros se quedan callados, pero eso es mucho. Eso es como que están en vergüenza, dijeron, ay, no se atreven ni a escribir. Como quien dice, Rafael tiene la razón, ¿y qué le digo? Pues no me digas ni una cosa ni otra, con que no me insultes, maravilla. Si lo importante es que tú aprendas, que tú asimiles, no crear aquí un conflicto, pero nosotros tenemos que defender la verdad de personas, de mí mismo, de personas como ustedes, que a veces en su ignorancia emiten comentarios que arremeten contra la verdad sin saberlo, queridos cielos. Tenemos que defenderla porque estamos en un sitio público y hay otras ovejitas que si fuera en mi casa, que usted y yo nada más, la cosa se trataba distinto, pero cuando se está haciendo público, hay que hacer pública la respuesta y la defensa tiene que ser pública también. Entonces, pues no digan cosas públicas si no están seguros, no publiquen cosas erradas, cosas que podrían estar equivocadas, no las afirmen categóricamente, hagan preguntas. Si ven un comentario de una persona, ¿y por qué tú dices eso? Espera, no entiendo, aclárame. Pero qué bruta, qué bestia eres, así he visto yo tratar a mujeres. Tú lo que eres una idólatra, una que se lo que para el fuego eterno y cosas así, querido siervo. O tú lo que eres, tú no eres ningún hermano nada, tú eres un blasfemo. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo de blasfemia? Que vamos a sentarnos en el trono con Yahweh porque Yahshua nos lo prometió. Esa es la blasfemia, si eso está en la escritura. Eso está literal, textualmente escrito en la escritura, que nos sentaré, y lo sentaré así como el Padre me ha sentado a mí en su trono, yo lo sentaré conmigo en mi trono. Hay un solo trono, ¿saben? El grande, el de Sión. No son dos tronos. Ellos son ejad, son una dualidad, son una unicidad, una dualidad completamente, y se sientan hasta en el mismo trono. Y cuando nosotros seamos uno con ellos, o ejad con ellos, estaremos quedándonos sentados todos en el mismo trono, en el trono de Yahweh. ¿Que cómo va a ser que blasfemia? Blasfemia ninguna. Esto es el amor de Yahweh y la fe que hay que tener, que eso es así porque Él lo dijo. Y lo que Él dice y promete, lo cumple, queridos siervos, siervas, ¿saben? Bueno, pues entonces, sigamos entonces cómo se enseña. Pues se enseña leyendo la Torá en las sinagogas. Después que no hubo templo, se reunían en sinagogas. En Babilonia empezaron las sinagogas porque no había templo en las casas. Las casas las convirtieron en sinagogas y se reunían ahí porque no había templo. Y ahí pues se acordaban, pero no tenían Torá, todo se lo quemaron, todo lo dejaron.
pero se acordaban que del Shabbat, pero no lo podían guardar porque yo, a lo mejor algunos sí, yo creo que, por ejemplo, Daniel guardaba el Shabbat estando en Babilonia, por lo menos lo mejor que podía, pero estaban esclavos. Igual cuando los israelitas entraron en Egipto, que ya tenían el Shabbat, dicen que no, que la ley fue entregada después que salieron de Egipto, pero el Shabbat fue dado desde Génesis 1, y se les dijo recordar el séptimo, y entonces apareció otra vez que el Shabbat lo estaba guardando. Ya ustedes saben, tenemos un audio completito de eso, de que la ley, antes que la ley fuera dada, ya había ley, pero no fue dada a todo el mundo, ni nunca a un pueblo entero, nunca un pueblo entero, como le fue dada por Moisés a Israel, cuando se la dio en el monte Horeb, después de que salieron de Egipto. Eso no quiere decir que todo el mundo estuviera fornicando, matando, asesinando, idolatrando, quebrantando el Shabbat antes de eso. Quiere decir que todas las naciones, básicamente todos los individuos de todas las naciones lo estaban haciendo, pero individuos escogidos por Yahweh no lo estaban haciendo. Y los del linaje de la promesa, Abraham y Set y todos esos, y Shem, no lo estaban haciendo. Noé no lo estaba haciendo. Dice la Escritura que Abraham guardó todos los mandamientos, todos los estatutos y todos los preceptos. ¿Y qué fue primero? ¿La ley entregada en el monte Horeb en Egipto o Abraham? Abraham fue mucho antes, siglos antes, 500 años antes o más, como 600 años antes de que ellos salieran de Egipto. Fue Abraham, queridos codritos, cuando nació. Bueno, entonces Pablo, los apóstoles, Yahshua, sabían que la ley se estaba leyendo en las sinagogas, en el templo, los Shabbat y todos los días. Él iba allí, explicaba las escrituras, las leía pero las explicaba. Está bien, algunos dicen eso es lo que yo hago, pero las explican mal, ¿verdad? Entonces hay que explicarlas bien. Yahshua a veces hablaba por horas, por días, sin citar un solo texto verbatim de la escritura. Sin embargo, todo lo que Yahshua hablaba era escritura, era Torah, era palabra que alguien había escrito. Él estaba citando, pero lo parafraseaba, lo desmenuzaba, lo explicaba para que las personas que lo pudieran entender, que lo recibieran, que fueran espirituales y maduras, lo pudieran entender. Más allá de lo que está escrito y de lo que se puede entender de manera literal y textual. Porque la escritura tiene niveles. Está lo que tú lees así con tus ojos y lo que significa, lo que resalta, el significado que resalta en el primer significado que tú le encuentras. Y después hay un significado más profundo. Hay profecías que tienen un cumplimiento y luego tú miras y tienen 2 o tienen hasta 3 cumplimientos. Hay cosas que no parecen profecía y tú las lees y dices, esto es profético. Y no te habías dado cuenta porque lo leíste por encima, pero luego profundamente te diste cuenta, si esto estaba profetizando tal cosa. Eso es lo que hablaban los apóstoles y lo que hablaba Yahshua. Y Yahshua le dejó su espíritu a sus apóstoles para que pudieran enseñar, no leer las escrituras. Entonces no me digan, léame las escrituras y búsqueme dónde está eso. Eso no está en un texto, en un Entonces quieren, dame un versículo. Lo que se te está hablando es una explicación de todos los versículos que tienen que ver con el tema, querido ovejito o corderita. No se te puede dar en un versículo el resultado, la conclusión de 100 versículos o de 50 o de 20, como tú pides en un versículo. Lee la escritura en tu casa, ya que no hay sinagogas, o si no vete a una sinagoga donde se lea todos los días, o se lee en Shabbat, y ahí la lees. Cuando yo hable, cuando nosotros hablemos y te expliquemos, tú entenderás que estamos citando de la escritura sin citarla, porque la estamos parafraseando, la estamos explicando, sin apartarnos de su significado, queridos queridos. Dentro de lo que significa, sin apartarnos de lo que está escrito, sin añadirle lo que está escrito, significados, cosas, complementos que no tienen. Así enseñaban y enseñan los apóstoles, queridos colegas.
Vamos a ver, vamos a buscar un ejemplo. ¿Qué les busco? Queridos corderitos. Vamos a buscar un ejemplo. Miren, Pablo. Y le puedo citar Romanos, el libro, la carta completa de Romanos, la carta completa de los Colosenses, la carta de los Corintios 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2. No es, eso no está, la Torá no está repetida ahí, eso no está citando los textos de Deuteronomio, ni de Levítico, ni de Éxodo. Sin embargo, a todos se está haciendo referencia en las cartas de Pablo. De eso es de lo que él está hablando, pero no lo está repitiendo verbatim. No lo está repitiendo textualmente, lo está explicando, lo está ampliando, queridos siervos, para que lo entiendan, para que el significado espiritual se lo extraigan y vivan por eso, por lo llano, por lo literal y por lo espiritual, por lo más grande, por lo magnánimo. ¿De dónde Pablo sacó esto? Miren ustedes, esto no está en el Tanakh en ningún sitio. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Mashiach, el Rey nuestro, sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Elohim, pues objeto de adoración. De manera que se siente en el templo de Yahweh presentándose como si fuera Yahweh. ¿Qué es esto? Búsquenme eso. Y si yo le cito esto, y si Pablo no hubiera escrito eso, yo le cito eso, y me vienen y me dicen, dame un texto, ¿dónde está eso? Ah, querido Codrito, no hay texto que diga eso exactamente, pero lo extrajo, Pablo extrajo eso, lo explica, y lo extrajo de Daniel. De Daniel, vamos a ver, de Daniel 11:36, por ejemplo, dice, este rey hará lo que le plazca, dice Daniel. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Elohim. Ahí hay una frase igualita a la que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses que dijo Pablo. Se engrandecerá, se exaltará sobre todo Elohim, y contra el Elohim de los Sinses, Pablo dijo que se sentará en el trono de Yahweh como si fuera Yahweh, y contra el Elohim de los Elohim dirá cosas horrendas. Él progresará, prosperará hasta que se haya acabado la indignación, pues lo que le está decretado se cumplirá. Vamos a ver qué más. Y en Daniel 7:8, queridos cielos. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeñito, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Mismos personajes, misma idea. Mismo tiempo profético. Se está refiriendo todo al tiempo del fin, pero miren cómo Pablo lo describe con más detalle. ¿Por qué? Porque Pablo era como una maquinita, como Biblia Paralela, o mejor que Biblia Paralela. Yo les recomiendo Biblia Paralela, Biblia Todo, o cualquiera de estos sitios que ustedes ponen un versículo, dan clic y le aparecen todos los versículos relacionados. Ok. Eso, pero mejor, es lo que tenía Pablo escrito en el corazón. Cuando a Pablo le mencionaban un versículo, le hacían una pregunta de un tema, le venían a su mente todos los textos que él durante su enseñanza, durante su aprendizaje como maestro que llegó a ser, escribió en su corazón de todo el Tanakh, porque eso es lo que había para cuando él estaba enseñando, cuando se hizo apóstol, lo que existiera el Tanakh, pues él tenía el Tanakh escrito en el corazón. Y ahora con el Espíritu era un maestro, era un sabio y un maestro del Tanakh, de la Torá, porque lo podía explicar, lo podía entender y lo podía explicar, lo cual antes no podía porque no tenía el Espíritu, porque era solamente un docto que se sabía los textos, se sabía que la Torá está de memoria, pero no la podía entender porque tiene un velo puesto que solamente en Mashiach le puede ser quitado, y le fue quitado cuando él se convirtió a Yahshua. Ven, querido, y nosotros pues no tenemos ese problema con el velo, porque ya estamos en Yahshua ya hace tiempo y el velo nos ha sido quitado. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan una cosa, ustedes se creen que se lo vamos a contestar, que van a obtener una buena contestación, dándoles nosotros un versículo. Ay, que la mesa está puesta, el banquete está servido y se quieren comer un frijolito.
Se quieren comer o lo que cayó al piso, lo que están los perritos velando. Siéntense en la mesa y coman todo lo que coman de todos esos manjares, queridos corderitos. Miren, cuando yo doy respuesta a una pregunta, y así todos los siervos, todos los que son maestros lo saben. Todos los que son sabios lo saben, aunque no sepan enseñarlo, pero saben que los maestros enseñan así. Le hacen una pregunta, nos vienen todos los pasajes, todos los textos que nos acordemos, que nosotros nos hayamos aprendido, todo nos viene a memoria y contestamos con el todo. Por eso no nos tenemos que andar contradiciendo. Por eso no damos unas respuestas incompletas y contestamos con un versículo fuera de contexto y después nos preguntan, y entonces ¿por qué esto así? Esto no tiene sentido porque aquí dice lo contrario y tenemos que decir, porque pues porque otra cosa. Queridos siervos, ahora cuando ustedes no saben, ustedes tienen que preguntar, pues deme más de un versículo. Usted dice que con uno no se obtiene una respuesta clara y completa. Deme 20, deme 25, deme 30, Rafael, que yo los digiero todos. ¡Qué bueno, querido siervo! Siéntate a la mesa, coge un plato grande y sírvete con un cucharón de todo lo que tú encuentres. Eso es lo que tienen que hacer. Coman de todo, coman abundantemente, porque hay de todo listo para comer y servidito ya, y en bandeja de plata, queridos corderitos. Entonces así se enseña. Por eso ustedes ven que los apóstoles, los escritos del Berit Hadashah, algunos dicen que contradicen lo que está en la escritura, pero los que dicen eso son indoctos. Son indoctos, desconocen de lo que se está hablando, porque ellos se saben el Tanakh completo. Cuando Pablo dice tal cosa, ¿de dónde viene eso? Pablo sí sabe, porque Pablo era maestro de la Torah, y la Torah que había era el Tanakh. Pablo sí sabe, él tiene incrustado en su corazón y en su mente todos esos versículos, todos esos capítulos, todos esos libros. Y nosotros, pues no todos, pero yo tengo bastante, y otros sí que yo conozco gente que tienen todo eso, queridos. Y conozco uno que nunca se le olvida que lo tiene todo, y es Yahshua. Ese sí que lo tiene todo absolutamente, y nunca se le olvida. Pero nosotros recurrimos así como por el Espíritu, como cuando se llama por teléfono. Déjame orar, por eso uno dice, yo no sé, no me acuerdo, no te puedo contestar, o dame un momentito para pensar. Dame un momentito, a veces hay que orar. Déjame ver, ay ya, bueno, no me hagas quedar mal, que estoy aquí en una conferencia. Nos ha pasado, estoy en una conferencia, tengo que salir con la respuesta, estoy en el baño. Me lavé la cara y ay, por favor, Yahweh, que mira, el que está quedando mal eres tú. Yo sé esa respuesta, no sé por qué se me olvida, no sé por qué no me acuerdo, y me están esperando. Cuando yo salga para allá afuera y me llamen, tengo que seguir hablando del tema y tengo que dar respuesta a lo que me preguntaron. Y no me acuerdo, yo sé que yo la conozco, yo sé la respuesta, pero no me acuerdo. ¡Pum! Querido cosito. Ya voy a decir, tú eres, él escoge lo necio, vil y lo débil, y me escogió a mí, entonces, Rafael, tú no me puedes hacer quedar mal porque yo te escogí, tienes esta gente oyéndote, tienes esta gente convencida, yo no te voy a ahora hacer un desaire, además yo también quedo mal. Tú das fe de que eres mi siervo, me obedeces y lo pruebas. Entonces viene la respuesta. Y yo, miren, así sudando. Toda bendito sea. Ay, aleluya. Entonces me preguntan, ¿y cuál era la respuesta a la pregunta que le hicimos? Ah, sí, yo como si nada. Ah, sí, como si me hubiera acordado todo el tiempo. Tal y tal cosa. Ah, verdad que sí, que eso lo contesta, que eso tiene sentido. Y yo por dentro, si supieras que ni yo mismo te lo podía decir hace 5 minutos. Porque el Padre, el Espíritu es así. Es como que no me sé la respuesta. Así, una línea de teléfono. Yahweh, ¿qué es lo que significa Isaías 14:13? Que me están preguntando y no me viene a la mente. Ok, te llamo cuando sepa, ya mismo te llamo, Rafael, que tengo otros que me están preguntando también. Clic. Y de repente, este es Yahweh con la respuesta. Sí, aló, tal cosa. Toda bendito sea, ya exaltado sea. Así es el Espíritu, querido. Claro, lo estoy poniendo como figurado, ¿verdad? Pero así es, preguntamos y no se apresuren. No manipulen el Espíritu, no sean impacientes.
Sean pacientes, porque la paciencia es uno de los frutos de los que tienen el Espíritu. Si ustedes no saben y no se esperan, van a abrir la boca y van a dar una respuesta que no es. Quédense callados. Esperen a que el Espíritu hable y les dé palabra y entonces hablan, queridos colegas. Eso hacemos todos. El mismo Yahshua a veces no contestaba. No es que no supiera, a veces que no podía contestarle la verdad a esa gente porque eran profanos o eran blasfemos. Él sabía las intenciones de las personas cuando preguntaban si eran buenas, eran nobles o eran para crear contienda o para acusarlo, y dependiendo contestaba o no. Pues nosotros más o menos también a veces, ¿verdad? Pero él veía a la gente de frente, yo los veo por internet y me escriben cualquier mentira, me dicen que son hombres y son mujeres, me dicen que son mujeres y son hombres, me dicen lo que sea y uno, pues yo no puedo estar dilucidando acerca de una decena de personas que todos los días entran, queridos cordelitos. Lo que hemos llegado a tener mucha gente. Y los que sí son de Yahweh se quedan. Son nuestros amigos. A veces se van porque se los lleva el enemigo arrastrados. No, o sea, aquí se han ido algunos con el Shabbat lunar. Uno estuvo 3 años fuera. Y después, ¿qué pasó? Llegó otra vez. Ay, Rafael. Ay, Rafael. ¿Y qué tú vienes a hacer aquí ahora? ¿Tú estás creyendo el Shabbat herético lunar? No, pues si tú supieras que eso era una mentira y todos los hermanos, casi todos los que nos fuimos, nos dimos cuenta. 3 años tú estuviste fuera, fulano. O sea, porque allí el fulano que te predicaba el Shabbat lunar no te hablaba, no te daba respuestas, no te daba sermones, no te daba mensajes como nosotros. Lo que te hablaba era cosa, una basura casi. Y tú estuviste comiendo alimento espiritual basura por 3 años. Y ahora que tú te vienes a dar cuenta, sí, no, pues yo le pedí perdón a Yahweh, mijo, a mí no me tienes que pedir perdón, yo le doy toda que estás aquí. Si tuviera un becerro gordo lo mataba como cuando llegó el hijo pródigo que se había ido. Te lo digo de verdad, vente, que no te pase otra vez, hazme caso, yo te lo dije. Yo te dije antes que te fueras, no te vayas, el Shabbat lunar es herético, vas a perder, puedes perder hasta la salvación. Sí, pero no, yo no lo sabía, yo no hice caso, yo. Así me han dicho. Yo quería probarlo porque la verdad que me puse a oírlo, yo no le decía nada, pero yo estaba en contacto con ellos y me ponía a oírlos y me convencieron. Claro, yo te lo dije que lo iban a hacer, que te iban a convencer, porque tú no sabes todo suficiente del verdadero calendario como para poder rebatir doctrinas falsas de un calendario. Queridos siervos, miren, cuando el FBI en Estados Unidos va en busca de billetes de $100 falsos, ustedes saben lo que ellos hacen, ustedes saben cómo ellos entrenan a los investigadores, a estas personas dedicadas a rastrear los billetes falsos y ver el origen de dónde salieron y confiscarlos. Ustedes saben cómo le presentan un billete verdadero, un genuino billete de $100. Y ellos lo miran con una lupa y les dicen, miren esta esquina, los billetes verdaderos son así. Tienen esto así, los números son de esta proporción. Tienen esta letrita, este puntito aquí. Acá la cara del presidente es así. Tiene esto, el papel es así. Todo. ¿Conocen ya completo el billete legítimo? Sí. ¿Saben distinguir ahora les vamos a dar un billete falso y un billete legítimo. A cada uno de ustedes van a decirnos cuál es el billete legítimo y cuál es el falso. Y entonces todos dicen, este es el falso. ¿Por qué? Porque no tiene el numerito, porque la barba del presidente, porque el papel es distinto, porque ya conocíamos el verdadero, el billete legítimo, ya sabemos cómo es el papel, cómo es todo, y podemos distinguir uno que no es como ese. Pero cuando no se sabe cómo es el legítimo, cuando no se tiene toda la verdad, te presentan cualquier cosa y tú no puedes saber si eso es verdad o mentira. Y estás propenso a que te arrastren y te creas algo y que no es. Por eso hace falta pastores, pero pastores legítimos también, que cuiden las ovejitas y le digan, alerta, cuidado, eso es falso por tal y tal motivo, no creas eso, no te lo tragues, no hables con esa persona que es herética, que es profana, que es blasfema, para que no vayan y hablen con esa persona que es herética, que es blasfema y que es profana. Pero si no tienen el que se los diga, van y lo hacen y se pueden perder, queridos cielos. Por eso Yahweh ha puesto a pastores, y ha puesto a maestros, y ha puesto a evangelistas, y ha puesto a él sobre toda la cabeza de toda la casa. Bueno, entonces, pues así, queridos codritos, ellos explicaban la escritura.
Yahshua tuvo que explicar las escrituras, porque antiguamente las escrituras eran las mismas, habían sido dadas por Moisés. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo con mente carnal y sin el espíritu no podía, o con hombres espirituales como Salomón, que parece que, queridos codritos, la bola la botó fuera del estadio. No se podía, era el hombre más sabio del mundo, pero miren la metida de pata que hizo para ser el hombre más sabio del mundo, y causó que el reino del norte y el reino del sur se dividieran. El hombre más sabio del mundo metió la pata. Bueno, Yahweh le tenga misericordia. Y le va a tener, ¿saben? Hay un texto que dice que sí. A veces la gente piensa que Salomón está perdido. No. Por promesa a David hay misericordia para su hijo Salomón, queridos codritos. Si encuentran el texto otra vez antes que ellos me avisan. Si no, yo se los encuentro, yo y se los busco. Pero no es parte del tema aquí. El tema aquí es, queridos siervos, que nosotros no podemos, sin el Espíritu, tener un entendimiento mayor que el que tuvieron los antiguos israelitas del antiguo pacto, de esas escrituras. Tendríamos el mismo entendimiento que ellos. Eso es lo que le pasa a los judíos según la carne y a los grecorromanos, a los efraimitas según la carne, que no tienen el espíritu porque todavía están inconvertidos y no han recibido el espíritu Hakodesh de Yahweh. Entonces, en su lectura de los escritos del antiguo pacto, entienden lo mismo que sus ancestros de hace 2000 años entendían, o 4000 años. Lo mismo. No pueden entender lo de Yahshua. Si Yahshua les habla, ¡ay, qué invento, qué blasfemo, qué cosa, qué esto! No puede ser. Porque Yahshua está explicando, profundizando en esas escrituras. Yahshua está ahondando en las escrituras, en la verdad. Y ellos no lo pueden entender porque son cosas espirituales que solamente los espirituales disciernen. Lo dice la escritura. No las pueden entender porque son cosas para los espirituales, que los espirituales solamente las pueden entender. Entonces ustedes no culpen a pastores que dicen la verdad. No culpen a hermanos y a ovejitas que dicen cosas que están en las escrituras, que ustedes no las entiendan aunque estén escritas. Cúlpense ustedes mismos si es que no son suficientemente espirituales, o que tienen mucha mancha y esa mancha les impide ver. Tienen que vaciarse y lavarse esa mancha. Tienen que vaciar ese vaso con agua enlodada para que esa agua pura de la jarra llene el vaso, y tienen que lavar el vaso antes para que ese vaso se llene de agua clara, o si no, el agua clara no va a entrar en el vaso, no va a hacerse pura, se va a mezclar con la del fango que tiene el vaso y no van a entender, queridos siervos. Entonces así todos los apóstoles, y llegaban a profetizar, pero lo que profetizaban, como Pablo, diciendo va a pasar esto, viene el hombre de pecado, esta es la secuencia, primero viene la apostasía, viene el hijo de pecado y después viene Yahshua. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde él sacó esa cronología para afirmar eso tan seguro? Del Tanakh, pero no de un sitio, no de un capitulito, no de un versiculito como Pablo. Dame versículo y libro, capítulo y versículo de eso que tú dijiste. Te tiene que dar 2 o 3 libros, te tiene que dar 2 o 3 capítulos de Daniel, te tiene que dar Isaías, te tiene que dar un montón de cosas, y tampoco lo vas a entender porque no vas a querer leer todo eso. Pablo lo leyó, lo tiene en el corazón y te lo está desmenuzando y te lo está presentando a ti, mira, cortadito, picadito ese bistec, mascadito y digerido. Que lo único que tiene que hacer es tragártelo. Pero no sé que lo quieren comer, queridos coditos, algunos, ¿verdad? Los que no son espirituales no culpen a los espirituales, cúlpense ustedes y esperen, ténganse paciencia, humildad y pidan a Yahweh. Pidan en oración, dame a entender esto. Porque él lo entiende, ¿cómo lo afirma así? Y yo no lo veo, yo no quedo convencido. ¿Por qué? Por el bloqueo mental que tienes, o por el velo que todavía tienes puesto. ¿Estás obediente? ¿Estás bien obediente a los mandamientos? ¿Estás bien en Mashiach? No, pues. No, yo los guardo todos, menos que a veces fornico, a veces el Shabbat lo quebranto. Ahí está. Por eso no entiende. Por eso el que no quebranta el Shabbat y no fornica de vez en cuando, entiende mejor que tú. Buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos o su alabanza. A él se la daba guardando los mandamientos. En resumidas cuentas, cuando todo ha sido dicho y hecho, el resumen es esto: guarda los mandamientos de Yahweh. ¿Dónde es que dice eso? En Eclesiastés o en Proverbios. Acuérdense, queridos codritos.
el fin de todo de la Torá, el fin de todo argumento, cuando todo ya se ha dicho, es esto: guarda los mandamientos y ya está. Eso es lo que se quiere. Pero aquí se dice cómo guardarlo, porque mucha gente guarda mandamientos que no son, guarda mandamientos con estatutos torcidos, con estatutos rabínicos, con estatutos romanos, invalidan el mandamiento de Yahweh con los estatutos que Yahweh dio, lo invalidan, como los que guardan el Shabbat en días primeros de la semana o en días octavos. El estatuto es el séptimo día. El cuándo vas a guardar el Shabbat, Yahweh le dice, eso es un estatuto, el séptimo día será Shabbat. Entonces le cambian el estatuto, ya no es el séptimo día, es el primero, es el octavo. Están guardando un Shabbat que no es. Ah, no, yo lo guardo. Está guardando algo del demonio, porque si Yahweh no lo dio, y Yahweh no dio ese mandamiento así, lo dio el demonio para que te pierdas. Obedece lo que dice Yahweh con sus estatutos, con sus detalles, con sus preceptos, con todos sus ejemplos. Por si tienes duda, ahí están los ejemplos. ¿Cómo se puede comprobar que es el día séptimo? Porque dice a la puesta del sol del día 6, y eso es el principio del día séptimo. Guardarás el Shabbat desde la puesta del sol anterior, queridos. Ahí está comprobado. Y dice que es en el día de la preparación, el día sexto. Bueno, no es el tema aquí. Pero Yahshua tuvo que hablar todo lo que habló, porque él tenía el espíritu, la plenitud, y él fue el que vino a poner las cosas en orden, a restaurar todo, y a deshacer las obras del maligno, incluyendo la religionicidad, porque religionaron la fe del pueblo, la hicieron una religión, queridos codritos. Las 10 tribus del norte y después las 2 del sur. Y Yahshua vino a deshacer eso. Doctrina pura, otra vez. Moisés jamás hubiera permitido que esto pasara. Y Yahshua dijo, donde Moisés dejó las riendas, ahí yo las tomo. Pero haciendo una parte y una aclaración, que las leyes del templo ya no son las mismas, porque son unas iguales, parecidas, similares, pero magnificadas, superiores. Y los mandamientos ya no basta con solamente obedecer la intención de la letra de la ley, sino que hay que obedecer la intención espiritual de la ley, que la gente tampoco, si no es espiritual, no lo sabe. Porque para tiempos de Yahshua, todo el mundo, para tiempos de Moisés, todos los israelitas pueden decir, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado, yo no he quebrantado el sexto mandamiento, que dice no asesinarás. Porque ¿cuántos habían asesinado de los israelitas? Muy pocos. Moisés no podía ser uno que dijeran, el Moisés asesinó a alguien, pero fue en defensa propia también. Un egipcio, ¿se acuerdan? Pero la mayor parte de los israelitas, yo guardo el sexto mandamiento, podían decirlo. Sí, señor israelita del antiguo pacto, usted lo guardaba. Usted también, señora israelita del antiguo pacto, usted guardaba el sexto mandamiento, pero usted lo guardaba según la letra de la ley. Usted no había agarrado un cuchillo y no había matado físicamente a nadie. Usted no había agarrado una soga y no había ahorcado a nadie. Usted no había agarrado un revólver y no había atado físicamente el cuerpo de alguien. Pero ¿cuántos de esos israelitas del antiguo pacto y mujeres que decían, yo no he asesinado a nadie porque no he matado a nadie? ¿Cuántos de esos no habían odiado a una persona? Y Yahshua dice que si tú odias, es como si tú hubieras asesinado. Ven, querido codrigo. Guardaban el mandamiento según la letra de la ley, pero no según la intención espiritual de la ley, que es hacer que tú ni siquiera odies, que no tengas nada en contra de tu prójimo, que ames a tu prójimo, que todos se amen unos a otros, porque no solamente tú amar a este, que te tienen que amar a ti también. Esto es una carretera de 2 vías, queridos codritos. Ahora sí, esa gente no lo sabía, podían entrar allí, yo cumplo, como los fariseos, yo guardo esto, yo cumplo esto, yo lo otro. Sí, pero ya yo le puedo hacer una lista, pero no haces esto, no cumples con la ley espiritual de esto, no cumples con la ley espiritual del otro, no cumples con la ley espiritual de nada. Y ellos, ¿qué intención espiritual? Yo no entiendo. Y ya yo le puedo decir, porque no eres espiritual, porque no tienes el espíritu. Y estas cosas han de ser discernidas solamente por los que son espirituales. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad, querido? ¿Conocen el texto de lo que les acabo de citar?
porque han de ser discernidas espiritualmente por los que tienen el Espíritu, y los que no tienen el Espíritu no las pueden discernir, queridos ciegos. O sea que por más que Yahshua hable, por más que nosotros se lo digamos y se lo repitamos, no lo van a entender si no tienen el Espíritu morando dentro de ellos, o el Espíritu, o ellos permiten que el Espíritu de manera externa, como cuando nosotros hablamos, los guíe. Porque el Espíritu guía a través de las Escrituras. Cuando ustedes leen a Yahshua y los apóstoles, como una buena traducción, el Espíritu los guía a la verdad que ellos están hablando. El Espíritu, aunque ustedes no tengan el Espíritu externamente, por mediación de la palabra que están leyendo, que es espiritual, los guía a entender esa verdad que está ahí, porque el Espíritu guía toda verdad. Si ustedes no quieren creer en lo que está ahí, como hacen muchos que entran a leer la Escritura buscando contender con lo que está ahí, no vienen sinceros, no vienen con manos limpias a recibir la verdad, vienen o para engrandecerse, para tener argumento para debatir con otros, para hacerse sentir superiores, para decir que ellos saben más que nadie. No reciben la verdad. Eso así no la da. Así lo que entienden es un disparate, y lo que entienden es una distorsión, y lo que hablan está errado. Por eso se crean las polémicas en los foros y en estos grupos. Por esa gente así que no vienen con la intención de ustedes, las ovejitas sinceras, queridos ciegos. Entonces, las ovejitas sinceras son espirituales, son pacientes, son mansas y entienden. Vienen a recibir. Déjame ver qué dice aquí. ¿Qué me quiere decir Yahweh? Y el Espíritu, aunque tú no lo tengas adentro, querido ovejita o corderito, el Espíritu está en la Escritura. Y el Espíritu está en mí, que te está hablando. Entonces, lo que yo te digo, si tú lo crees, y tienes que verificar que sea verdad, tiene que ser como los berianos, entonces te persuade y es llevado a la verdad, a más y más verdad. Eso es lo que tiene, así es que funciona el Espíritu, hasta que tú lo tengas por dentro y tú no tengas que depender de otro que tenga el Espíritu para que entiendas lo que está escrito en la Escritura. Porque puedes entender ya lo de Yahshua, lo de los espirituales, tú lo puedes entender. Si tú te sometes y pues buscas del Espíritu de Yahweh y le pides en oración a Yahweh. Si Yahweh hace unas maravillas. Y aunque tú no sepas el nombre Kadosh, no importa. Porque Yahshua es misericordioso, y Yahshua sabe que cuando, miren, ustedes no saben los milagros que me hizo a mí. Las veces que me salvó la vida, yo, Jesucristo, por favor, yo no sabía el nombre. Cuando yo era 18, 20 años, 25 años, yo, sálvame. 2 veces iba a morir ahogado. Otra vez por un tren. 17 metidos en un Dodge Malibu, queridos codritos. Se nos quedó atascado en las vías del tren, y viene el tren de noche a toda máquina. Y las puertas no abrían porque estábamos tantos en el carro que no podíamos quitar los seguros y no podíamos abrir los cristales, y empezamos a gritar como locos, y yo y las mujeres rezando, y hasta rezando rosarios allí, queridos codritos. Y de repente esta muchacha, compañera de universidad, eso fue en México, Graciela, aquí vamos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de Cristo, y le metió el acelerador, que prendió, y le metió el acelerador hasta que el zapato le salió a la carretera. Y el carro arrancó de allí como llevado por Los Ángeles, queridos Cristo. Y nos ha pasado la locomotora a toda velocidad por detrás, que yo creo que no libraba ni un centímetro, queridos codritos. De hecho, y nos tocó, como que sálganse del medio, y salimos así. Todos nacimos de nuevo ese día, y nadie estaba diciendo allí Yahshua, ni Yahweh, ni nada. ¿Por qué? Porque ya habíamos sido escogidos desde antes. Y Yahshua sabe que nosotros en el futuro íbamos a estar diciendo su nombre correcto, queridos ciegos. Y si no nos libraba de la muerte en ese tiempo, no íbamos a llegar al futuro para contarlo y para estar diciendo su nombre. Pero ustedes que todavía no lo saben, y ustedes no condenen a las ovejitas que todavía no lo saben. Acuérdense de todas las maravillas que Él habrá hecho con ustedes cuando ustedes todavía no conocen el nombre. Ahora nos despedimos con el favor de Yahweh. Benditos sean, queridos siervos, y tenemos